La noche cae sobre Polanco, en la Ciudad de México. Las luces blancas de los restaurantes no iluminan, observan. Los autos de lujo avanzan lentamente, como si cada movimiento fuera una declaración silenciosa de estatus. En la acera, una mujer camina sin prisa. No porque no tenga destino, sino porque sabe que ser observada cambia el ritmo del mundo. Su presencia no es ruidosa. Es precisa. Cabello perfectamente alineado, no exagerado, sino controlado. Vestido minimalista, negro, sin necesidad de llamar la atención, pero inevitablemente capturándola. Su mirada no busca aprobación. La evita. Y eso, en este entorno, es más poderoso que cualquier sonrisa. A unos metros, un hombre permanece quieto frente a la entrada de un bar. No reacciona. No persigue. No acelera su postura cuando ella pasa. Solo observa, con una calma que no intenta impresionar a nadie. Esa indiferencia no es ausencia. Es un marco. Y en ese instante, algo invisible se activa en el entorno. Un desequilibrio psicológico. Una dinámica que pocos entienden, pero todos sienten. Escúchame con atención, lo que voy a revelarte destruye la idea convencional de la atracción. No es belleza. No es esfuerzo. No es insistencia. Es algo mucho más incómodo. Es el control del marco psicológico. Cuando un individuo no reacciona como se espera, el sistema nervioso del otro deja de tener referencias claras. Y cuando no hay referencias claras, aparece la interpretación. Y la interpretación siempre exagera. En la psicología social contemporánea, instituciones como la UNAM han documentado un fenómeno recurrente en dinámicas de interacción humana, cuando la validación no es inmediata. El cerebro incrementa el valor percibido del estímulo. No porque el valor real cambie, sino porque la escasez emocional percibida altera la evaluación interna. El cerebro no persigue lo disponible. Persigue lo incierto. Y en esa incertidumbre nace el deseo. El hombre en la entrada del bar no está intentando gustar. No está buscando validación. No está ajustando su postura para ser elegido. Y eso rompe la expectativa social más básica. Porque en la mayoría de dinámicas modernas, la atención funciona como moneda. Quien más invierte, menos valor percibe de sí mismo. Y quien menos invierte, se convierte en un enigma. El enigma no compite. El enigma no explica. El enigma existe. Nicolás Maquiavelo lo entendía desde otra era, pero con la misma claridad estructural, el fin justifica los medios. No como una invitación moral, sino como una observación del poder. Porque el poder no reside en la acción visible. Reside en la percepción del control. Y la percepción siempre domina a la realidad. La mujer continúa caminando por Polanco. Pero algo ha cambiado. No es su entorno. Es su atención interna. Ese hombre no la siguió con la mirada. No ajustó su energía. No intentó existir dentro de su campo de validación. Y el sistema nervioso detecta eso como una anomalía. Una ruptura en la dinámica esperada. En la Escuela de Psicología del TEC de Monterrey, diversos estudios sobre interacción social han señalado que la incertidumbre en la respuesta emocional activa mecanismos de rumiación cognitiva. En términos simples, el cerebro intenta resolver lo que no puede explicar. Y lo que no puede explicar, se vuelve persistente. No es atracción inmediata. Es inversión involuntaria. Ella entra a un restaurante en Condesa más tarde esa noche. Se sienta con amigos. Ríe en los momentos correctos. Pero su mente regresa al mismo punto. No al hombre, sino a su falta de reacción. Porque la ausencia de validación genera una distorsión sutil, disonancia cognitiva. Si soy percibida como valiosa, ¿por qué no hubo reacción? Si el entorno responde, ¿por qué él no? Y en ese conflicto, el pensamiento se engancha. El hombre, mientras tanto,
no hizo nada extraordinario. No ejecutó una estrategia visible. No buscó impresionar. Solo mantuvo impermeabilidad emocional. Y esa impermeabilidad, en contextos de alta competencia social, se convierte en un imán silencioso. No por interés, sino por contraste. Datos del INEGI sobre interacción social urbana muestran una tendencia creciente en grandes ciudades. La sobreexposición a estímulos sociales reduce la capacidad de diferenciación emocional. Todo se vuelve similar. Todo se siente intercambiable. Hasta que aparece lo único que no participa del intercambio. Lo que no reacciona. Lo que no se ajusta. Lo que no valida. Y aquí surge la primera ley oculta de esta dinámica: no es quien persigue quien controla. Es quien no necesita perseguir quien redefine el valor del entorno. El hombre indiferente no está rechazando. Está operando desde otro sistema. Un sistema donde la atención no se ofrece, se administra. La mujer sale del restaurante más tarde. La noche en Ciudad de México ya está más silenciosa. Pero su mente no. Algo se quedó abierto. Una variable sin resolver. Y el cerebro humano no tolera las variables abiertas demasiado tiempo. Las convierte en obsesión leve. Luego en curiosidad persistente. Luego en referencia emocional. Sin pedir permiso. Esto no es casualidad. Es estructura. Es la forma en que el sistema nervioso organiza el valor cuando la validación no sigue el patrón esperado. Y en ese punto exacto, comienza la transformación de la percepción. De desconocido, a referencia. De indiferente, a significado. Pero aún no entiendes el mecanismo completo. Porque lo que acabas de ver es solo el inicio del patrón. En la siguiente parte, entrarás en la capa más profunda, la respuesta neurológica real, la inversión emocional progresiva y los errores que destruyen este efecto antes de que nazca. Y lo más importante, las historias que demuestran que esto no es teoría. Es repetición humana. El patrón no termina cuando la escena desaparece. Ahí es donde realmente comienza. Porque el cerebro humano no trabaja con presencia. Trabaja con residuos. Y lo que queda después de un encuentro incompleto no es una imagen, es una activación. Una tensión silenciosa que el sistema nervioso intenta resolver sin éxito. Cuando la interacción no entrega validación inmediata, el cerebro entra en un estado de búsqueda interna. No busca a la persona. Busca coherencia. Y la coherencia, cuando no llega, se reemplaza por interpretación. Aquí nace el verdadero núcleo del fenómeno. La mente empieza a asignar valor no por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. Eso es disonancia cognitiva en estado puro. En términos neuropsicológicos, el circuito de recompensa se activa no solo ante la gratificación, sino ante la incertidumbre con potencial de recompensa. Dopamina no es placer. Dopamina es anticipación. Y la anticipación se intensifica cuando la respuesta es ambigua. Por eso la indiferencia emocional, cuando es estable y no reactiva, no se percibe como vacío. Se percibe como posibilidad no resuelta. El hombre del bar en Polanco no hizo contacto adicional. No persiguió. No aumentó su esfuerzo. Mantuvo su impermeabilidad emocional. Y esa estabilidad fue interpretada como algo que el entorno no podía clasificar. Cuando el cerebro no puede clasificar, aumenta el valor percibido. No porque exista mérito nuevo, sino porque falta estructura. En la Bumble México y Tinder México, este fenómeno aparece con frecuencia en dinámicas modernas de interacción digital. Perfiles que responden de forma inmediata generan menor inversión emocional sostenida. Perfiles que no responden con previsibilidad generan mayor actividad cognitiva posterior. No es lógica consciente. Es el sistema de recompensa trabajando en segundo plano. Un suscriptor llamado Diego Ramírez, 29 años, en Monterrey, compartió una experiencia que ilustra este patrón sin darse cuenta. Conoció a una mujer en un entorno social,
Conversación breve, intercambio cordial. Él decidió no continuar la conversación de forma inmediata, sin frialdad, solo sin urgencia. No hubo insistencia. No hubo seguimiento excesivo. Solo escasez conductual. 2 días después, ella volvió a contactarlo sin razón aparente. No buscaba información. Buscaba reactivar la interacción. Lo que la movía no era interés racional. Era tensión sin cierre. El punto no era él. Era lo que él no completó. Otro caso, Valeria Soto, 31 años, en Guadalajara, relató algo distinto pero estructuralmente idéntico. Conoció a un hombre en una reunión social. Educado, estable, sin sobreexpresión emocional. No mostraba urgencia por ser validado. No llenaba silencios innecesariamente. Ella describió después una sensación incómoda, no entendía por qué no intentaba impresionarme. Esa frase contiene todo el mecanismo. Porque el cerebro interpreta la falta de intento como un signo de valor oculto. Y cuando algo parece oculto, el valor percibido aumenta automáticamente. Aquí aparece el error más común en la dinámica masculina moderna. La sobreinversión temprana. Explicar demasiado. Buscar validación inmediata. Acelerar la conexión para evitar incertidumbre. Pero la incertidumbre no es el enemigo. Es el combustible. Eliminarla demasiado rápido elimina el proceso de inversión emocional. Sin inversión, no hay persistencia mental. Sin persistencia mental, no hay recuerdo activo. El cerebro humano no se engancha con lo completo. Se engancha con lo incompleto. Y lo incompleto requiere energía mental constante. Eso es lo que convierte una interacción en referencia psicológica. No la intensidad, sino la falta de cierre. Desde la perspectiva de la psicología social contemporánea, cuando un estímulo social no entrega respuesta proporcional, el individuo comienza a reevaluar su propia percepción del estímulo. Es decir, si no obtengo respuesta esperada, el valor del estímulo se reinterpreta como superior o inferior, pero nunca neutro. La neutralidad no existe en la mente bajo incertidumbre. El hombre indiferente no está jugando un papel. Está reduciendo su participación en el sistema de validación externo. Y eso crea un efecto de contraste. Porque en entornos donde todos buscan ser vistos, el que no busca ser visto se vuelve inevitablemente visible. No por acción. Por ruptura de patrón. En este punto, el sistema nervioso de la otra persona entra en un estado de exploración. No es atracción directa. Es exploración de significado. ¿Qué significa que no reaccione? ¿Qué significa que no persiga? ¿Qué significa que no ajuste su comportamiento? Cada pregunta incrementa la inversión mental. Y cada inversión mental profundiza la conexión emocional sin interacción adicional. Pero hay un límite invisible. Si la indiferencia se percibe como desinterés absoluto sin estructura, el efecto colapsa. El cerebro necesita un mínimo de coherencia. No respuesta caótica, sino respuesta estable no reactiva. Ese equilibrio es lo que diferencia el poder del vacío. Aquí es donde Maquiavelo resuena nuevamente, no como cita, sino como lógica: el que desea ser obedecido debe saber parecer innecesario. No es ausencia emocional. Es control del marco. Y mientras este proceso ocurre en silencio, algo más profundo se activa. La memoria emocional comienza a reorganizar el evento. No se recuerda lo que se dijo. Se recuerda lo que no ocurrió. No se recuerda la conversación. Se recuerda la falta de urgencia. Y eso es lo que permanece. La mujer de Polanco no está pensando en el hombre como individuo. Está pensando en la estructura que dejó atrás. Un patrón que no se completó. Una dinámica sin resolución. Y el cerebro humano, cuando enfrenta una dinámica sin resolución, no la elimina. La amplifica. En la siguiente parte, todo se define.
Verás cómo esta dinámica se transforma en signos observables, cómo el comportamiento cambia sin conciencia directa y cómo el marco termina decidiendo quién persigue a quién. Y entenderás por qué ciertas películas mexicanas ya mostraron este patrón sin nombrarlo jamás. La dinámica ya no está en el encuentro. Está en la mente. Y cuando un fenómeno abandona lo físico y se instala en la percepción, deja de obedecer lógica social. Empieza a obedecer arquitectura interna. La última fase del misterio absoluto no es acción. Es consecuencia. Cuando el marco psicológico se mantiene estable, algo cambia en silencio. La persona que antes parecía neutral comienza a ocupar espacio mental sin autorización consciente. No hay conversación. No hay interacción. Pero hay presencia. Una presencia que no se puede justificar fácilmente. Eso es el inicio del desplazamiento del valor percibido. El sistema nervioso no distingue entre contacto real y activación emocional sostenida. Si un estímulo genera incertidumbre repetida, el cerebro lo marca como relevante. Y lo relevante se guarda. No como recuerdo, sino como referencia. Aquí aparecen los primeros signos observables. La persona empieza a reinterpretar eventos pasados. Pequeños detalles se vuelven significativos. Momentos neutros adquieren peso. No porque hayan cambiado, sino porque el marco interno cambió. Eso es la reorganización de la memoria emocional. En esta etapa, la inversión emocional ya no depende del contacto. Depende de la falta de cierre. Y la falta de cierre se convierte en narrativa interna. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no mostró interés? ¿Por qué no intentó más? Cada pregunta es energía psicológica invertida. Y cada inversión profundiza la conexión sin interacción. Este fenómeno puede observarse en dinámicas culturales populares. En la película Nosotros los Nobles, el valor no proviene de lo que los personajes dicen ser, sino de la transformación de su marco frente a la escasez. En Perfectos Desconocidos, México, la tensión no está en lo visible, sino en lo no revelado. Lo oculto domina la dinámica emocional más que lo explícito. En No Manches Frida, el cambio de percepción surge cuando la expectativa inicial se rompe y el marco deja de ser predecible. No es casualidad narrativa. Es psicología aplicada sin nombrarla. Ahora vuelve la escena mental a Polanco. El hombre sigue sin perseguir. Sin explicar. Sin modificar su presencia para ser entendido. Su comportamiento no es reacción. Es estabilidad. Y la estabilidad, cuando no es emocionalmente reactiva, se interpreta como poder. No poder agresivo. Poder estructural. En este punto, el cerebro de la otra persona hace algo inevitable. Empieza a comparar opciones. Y cuando entra la comparación, aparece el conflicto entre escasez y abundancia. Pero aquí la abundancia no es externa. Es percepción interna del valor del otro. Si alguien parece tener múltiples opciones, su valor percibido aumenta. Si alguien parece no depender de una sola interacción, su marco se fortalece. No por lo que tiene, sino por lo que no necesita demostrar. Y aquí ocurre el cambio final. La atención deja de ser dirigida. Empieza a ser atraída. No por acción directa, sino por vacío interpretativo. El error común en esta fase es romper la estructura. Buscar validación cuando ya está en formación. Intentar cerrar lo que el cerebro aún está procesando. Acelerar lo que necesita espacio. Eso destruye el efecto. Porque convierte misterio en disponibilidad inmediata. Y la disponibilidad inmediata elimina el deseo sostenido. La verdadera impermeabilidad emocional no es frialdad. Es consistencia. No responder para manipular. Sino no depender de la respuesta para estabilizarse. Ese matiz lo cambia todo. El hombre de la escena nunca dejó de ser neutral. Y esa neutralidad sostenida se convierte en el eje alrededor del cual el otro sistema emocional comienza a girar.
Sin darse cuenta. Sin permiso. Y ahora el patrón se completa. No es persecución directa. Es reorientación psicológica. La persona que antes evaluaba, ahora recuerda. La que antes analizaba, ahora interpreta. La que antes decidía, ahora siente inclinación sin lógica aparente. Este es el punto donde el marco vence a la intención. Donde la dinámica deja de ser conversación y se convierte en estructura mental permanente. Y si lo observas desde fuera, parece simple. Pero dentro del sistema nervioso, es una reorganización completa del valor, la validación y la percepción de opciones. Porque al final, el ser humano no persigue personas. Persigue estados internos que esas personas activan. Y cuando alguien se convierte en un misterio estable, ya no compite. Se impone en la mente sin esfuerzo. Cierre final. Si entiendes esto, entiendes algo más profundo que la atracción. Entiendes el poder del marco sobre la validación. El poder de la escasez sobre la abundancia percibida. Y el poder de la estabilidad emocional sobre la reacción impulsiva. Maquiavelo no lo diría en términos modernos, pero lo insinuaría igual: el que no depende de ser visto, controla lo que otros no pueden dejar de mirar. Si quieres contenido que otros no se atreven a explicar, suscríbete. Activa la campana. Deja tu like. Porque aquí no hablamos de motivación. Hablamos de estructura. Y recuerda, no es quien persigue. Es quien define el marco. No es quien habla más. Es quien permanece en la mente. No es quien ofrece más opciones. Es quien se convierte en la única duda sin resolver. La noche cae sobre Polanco, en la Ciudad de México. Las luces blancas de los restaurantes no iluminan, observan. Los autos de lujo avanzan lentamente, como si cada movimiento fuera una declaración silenciosa de estatus. En la acera, una mujer camina sin prisa. No porque no tenga destino, sino porque sabe que ser observada cambia el ritmo del mundo. Su presencia no es ruidosa. Es precisa. Cabello perfectamente alineado, no exagerado, sino controlado. Vestido minimalista, negro, sin necesidad de llamar la atención, pero inevitablemente capturándola. Su mirada no busca aprobación. La evita. Y eso, en este entorno, es más poderoso que cualquier sonrisa. A unos metros, un hombre permanece quieto frente a la entrada de un bar. No reacciona. No persigue. No acelera su postura cuando ella pasa. Solo observa, con una calma que no intenta impresionar a nadie. Esa indiferencia no es ausencia. Es un marco. Y en ese instante, algo invisible se activa en el entorno. Un desequilibrio psicológico. Una dinámica que pocos entienden, pero todos sienten. Escúchame con atención, lo que voy a revelarte destruye la idea convencional de la atracción. No es belleza. No es esfuerzo. No es insistencia. Es algo mucho más incómodo. Es el control del marco psicológico. Cuando un individuo no reacciona como se espera, el sistema nervioso del otro deja de tener referencias claras. Y cuando no hay referencias claras, aparece la interpretación. Y la interpretación siempre exagera. En la psicología social contemporánea, instituciones como la UNAM han documentado un fenómeno recurrente en dinámicas de interacción humana, cuando la validación no es inmediata. El cerebro incrementa el valor percibido del estímulo. No porque el valor real cambie, sino porque la escasez emocional percibida altera la evaluación interna. El cerebro no persigue lo disponible. Persigue lo incierto. Y en esa incertidumbre nace el deseo. El hombre en la entrada del bar no está intentando gustar. No está buscando validación. No está ajustando su postura para ser elegido. Y eso rompe la expectativa social más básica. Porque en la mayoría de dinámicas modernas, la atención funciona como moneda. Quien más invierte, menos valor percibe de sí mismo.
Y quien menos invierte, se convierte en un enigma. El enigma no compite. El enigma no explica. El enigma existe. Nicolás Maquiavelo lo entendía desde otra era, pero con la misma claridad estructural, el fin justifica los medios. No como una invitación moral, sino como una observación del poder. Porque el poder no reside en la acción visible. Reside en la percepción del control. Y la percepción siempre domina a la realidad. La mujer continúa caminando por Polanco. Pero algo ha cambiado. No es su entorno. Es su atención interna. Ese hombre no la siguió con la mirada. No ajustó su energía. No intentó existir dentro de su campo de validación. Y el sistema nervioso detecta eso como una anomalía. Una ruptura en la dinámica esperada. En la Escuela de Psicología del TEC de Monterrey, diversos estudios sobre interacción social han señalado que la incertidumbre en la respuesta emocional activa mecanismos de rumiación cognitiva. En términos simples, el cerebro intenta resolver lo que no puede explicar. Y lo que no puede explicar, se vuelve persistente. No es atracción inmediata. Es inversión involuntaria. Ella entra a un restaurante en Condesa más tarde esa noche. Se sienta con amigos. Ríe en los momentos correctos. Pero su mente regresa al mismo punto. No al hombre, sino a su falta de reacción. Porque la ausencia de validación genera una distorsión sutil, disonancia cognitiva. Si soy percibida como valiosa, ¿por qué no hubo reacción? Si el entorno responde, ¿por qué él no? Y en ese conflicto, el pensamiento se engancha. El hombre, mientras tanto, no hizo nada extraordinario.